Hola a todos, soy Benjamín. Este curso es para principiantes de chino. Y hoy vamos a ver esta palabra 很. Ok, antes de todo vamos a leer unas oraciones. Por ejemplo, 这个苹果很大。这个苹果很大。这个苹果很好吃。这个苹果很好吃。这个苹果很便宜。这个苹果很便宜。我很喜欢吃苹果。我很喜欢吃苹果。Ok, entonces esta palabra 很, ¿qué significa? Tiene dos significados. Primero es muy. El segundo es mucho. Vamos a ver. Primero, con muy. Ok, la construcción sería sujeto más 很 más un adjetivo. Entonces, por ejemplo, 这个苹果 manzana 苹果。这个苹果很大。这个苹果很好吃。这个苹果很便宜。Ok, entonces según la construcción podemos saber 大 grande, 好吃 deliciosa, 便宜 barata. Todas estas tres palabras son adjetivos, ¿sí? Entonces sujeto más 很 más un adjetivo. Si quieres para describir algo, usamos esta construcción, ¿vale? Entonces, según las oraciones, puedes ver en la oración en español. Esta semana es grande. Esta semana es grande. Pero recuerda, en la lección 1 vimos que es ser. En chino significa 是, right? Significa 是. Pero de hecho, ¿por qué no decimos 这个苹果是大? O no decimos 这个苹果是很大? ¿Por qué? Porque en chino el adjetivo es como un tipo de verbo. Entonces, según la gramática, usualmente es imposible ponemos dos verbos en una oración. ¿Ok? Si el adjetivo, por ejemplo, da, grande, es un tipo de verbo y entonces no es necesario agregamos otro verbo ser, 是. Entonces en chino nunca decimos 这个苹果是大 o 这个苹果是很大. Y además, puedes ver en la oración español dice esta manzana es grande. Quizás me preguntas, en la oración no hay la palabra muy, right? ¿Y por qué uso 很? Ok, eso es chino. No importa que dices en español es grande o es muy grande. Siempre recuerda, tienes que agregar esta palabra 很. Entonces, 这个苹果大 no es tan correcta. ¿Por qué? Porque para nosotros, si escuchamos o si vemos esta oración, 这个苹果大 tiene el sentido como comparación. Por ejemplo, si alguien me dice 这个苹果大 ok, yo entiendo, esta manzana es grande, pero en mi cerebro voy a pensar, ok, esta manzana es grande, pero quizás hay otra manzana que es más grande. Ok, entonces si no agrega la palabra 很, esta oración es como una oración de comparación, ¿vale? Entonces, recuerda, siempre, si es una frase normal en español, esta manzana es grande, aunque no usas muy. Tienes que agregar la palabra 很, 这个苹果很大.
excepto que usas otro adverbio para instituir este adverbio 很. Ok, ya terminamos la parte de muy, 很. Entonces vamos a ver el siguiente significado, mucho. Ok, mucho es un adverbio, right? Entonces lo ponemos antes de verbo. Sujeto, 很, verbo, objeto. Ok, y no como cuando usas 很 para presentar muy. Si es un adverbio que quieres decir hacer algo mucho, hacer mucho, algo. Si quieres usar esta palabra 很 como mucho, no es necesario agregar 很 en todas las oraciones. No es como muy. Right? Ok, aquí hemos dicho muy, siempre usamos muy antes de adjetivo, excepto que usas otros adverbios. Pero si es mucho antes de verbo, no es necesario. Por ejemplo, 我喜欢吃苹果. Me gusta comer manzanas. Aquí puedes ver, no uso mucho. No uso la palabra 很 y en la oración en español tampoco mucho, right? Pero si yo quiero decir, yo me gusta mucho comer manzanas, ok, sí, tienes que agregar la palabra mucho, tienes que agregar la palabra 很, 我很喜欢吃苹果，我很喜欢吃苹果 me gusta mucho comer manzanas. Y, por ejemplo, 你喜欢中文，你喜欢中文 te gusta el chino. Y si te gusta mucho, entonces 你很喜欢中文，你很喜欢中文。他喜欢睡觉 a él le gusta dormir. 他喜欢睡觉 Si a él le gusta mucho, entonces decimos 他很喜欢睡觉。他很喜欢睡觉。Pero no todos verbos podemos agregar la palabra 很. Ok, por ejemplo, aquí puedo decir, me gusta beber agua, 我喜欢喝水。我很喜欢喝水。Está bien, gustar, con gustar, está bien. Y por ejemplo, 你爱睡觉 te encanta dormir. 你爱睡觉 Y en chino, lo quiero mucho, puedo decir, 你很爱睡觉。你很爱睡觉。Y por ejemplo, 他需要钱 necesita dinero. 他需要钱 Si lo necesita mucho, puedo decir, 他很需要钱。他很需要钱。Ok, como lo que he dicho, no todos los verbos podemos agregar 很 right? Por ejemplo, 他吃东西 él come. Si quiere decir él come mucho, no decimos 他很吃东西 No, es que en chino, él come mucho es él come mucho cosas, él come mucha comida, right? Entonces, la descripción, el verbo ponemos antes del sustantivo. Ok, entonces esta frase es incorrecta. No decimos 他很吃东西。Ok, entonces ya sabemos 很 tiene dos significados. Uno es muy y el otro es mucho. ¿Cómo usamos muy? Como 很, sujeto más 很 más adjetivo. Y recuerda, siempre agregas 很 antes del adjetivo. Y cuando quieres decir te gusta mucho algo, entonces sujeto
很 verbo, objeto, pero no todos los verbos podemos agregar esta palabra 很. Ok, entonces hoy hablamos de esta palabra 很. Si tienes cualquier pregunta, déjame un mensaje. Soy Benjamín. Ok, y claro, si estás aprendiendo chino simplificado, hay la versión de chino simplificado. Ok, entonces esto es todo para hoy. Nos vemos en la lección 3. Hola a todos, soy Benjamín. Este curso es para principiantes de chino. Y hoy vamos a ver esta palabra 很. Ok, antes de todo vamos a leer unas oraciones. Por ejemplo, 这个苹果很大。这个苹果很大。这个苹果很好吃。这个苹果很好吃。这个苹果很便宜。这个苹果很便宜。我很喜欢吃苹果。我很喜欢吃苹果。Ok, entonces esta palabra 很 ¿qué significa? Tiene dos significados. Primero es muy. El segundo es mucho. Vamos a ver. Primero con muy. Ok, la construcción sería sujeto más 很 más un adjetivo. Entonces, por ejemplo, 这个苹果 manzana 苹果，这个苹果很大，这个苹果很好吃，这个苹果很便宜。Ok, entonces según la construcción podemos saber 大 grande, 好吃 deliciosa, 便宜 barata. Todas estas tres palabras son adjetivos, ¿sí? Entonces, sujeto más 很 más un adjetivo. Si quieres para describir algo, usamos esta construcción, ¿vale? Entonces, según las oraciones, puedes ver en la oración en español. Esta semana es grande. Esta semana es grande. Pero recuerda, en la lección 1 vimos que es ser. En chino significa 是, right? Significa 是. Pero de hecho, ¿por qué no decimos 这个苹果是大? O no decimos 这个苹果是很大? ¿Por qué? Porque en chino el adjetivo es como un tipo de verbo. Entonces, según la gramática, usualmente es imposible ponemos dos verbos en una oración. ¿Ok? Si el adjetivo, por ejemplo, 大, grande, es un tipo de verbo y entonces no es necesario agregamos otro verbo ser, 是. Entonces en chino nunca decimos 这个苹果是大 o 这个苹果是很大. Y además, puedes ver en la oración español dice esta manzana es grande. Quizás me preguntas, en la oración no hay la palabra muy, right? ¿Y por qué uso 很? Ok, eso es chino. No importa que dices en español es grande o es muy grande. Siempre recuerda, tienes que agregar esta palabra 很. Entonces, 这个苹果大 no es tan correcta. ¿Por qué? Porque para nosotros, si escuchamos o si vemos esta oración, 这个苹果大 tiene el sentido como comparación. Por ejemplo, si alguien me dice 这个苹果大 ok, yo entiendo, esta manzana es grande, pero en mi cerebro voy a pensar
Ok, esta manzana es grande, pero quizás hay otra manzana que es más grande. Ok, entonces si no agrega la palabra 很, esta oración es como una oración de comparación, ¿vale? Entonces, recuerda, siempre, si es una frase normal en español, esta manzana es grande, aunque no usas muy. Tienes que agregar la palabra 很, 这个苹果很大, excepto que usas otro adverbio para instituir este adverbio 很. Ok, ya terminamos la parte de muy, 很. Entonces vamos a ver el siguiente significado, mucho. Ok, mucho es un adverbio, right? Entonces lo ponemos antes de verbo. Sujeto, 很, verbo, objeto. Ok, y no como cuando usas 很 para presentar muy. Si es un adverbio que quieres decir hacer algo mucho, algo. Si quieres usar esta palabra 很 como mucho, no es necesario agregar 很 en todas las oraciones. No es como muy. Right? Ok, aquí hemos dicho muy, siempre usamos muy antes de adjetivo, excepto que usas otros adverbios. Pero si es mucho antes de verbo, no es necesario. Por ejemplo, 我喜欢吃苹果. Me gusta comer manzanas. Aquí puedes ver, no uso mucho. No uso la palabra 很, y en la oración en español tampoco mucho, right? Pero si yo quiero decir, yo me gusta mucho comer manzanas, ok, sí, tienes que agregar la palabra mucho, tienes que agregar la palabra 很, 我很喜欢吃苹果，我很喜欢吃苹果， me gusta mucho comer manzanas. Y, por ejemplo, 你喜欢中文，你喜欢中文 te gusta el chino. Y si te gusta mucho, entonces 你很喜欢中文，你很喜欢中文。他喜欢睡觉 a él le gusta dormir. 他喜欢睡觉. Si a él le gusta mucho, entonces decimos 他很喜欢睡觉。他很喜欢睡觉。Pero no todos verbos podemos agregar la palabra 很. Ok, por ejemplo, aquí puedo decir, me gusta beber agua, 我喜欢喝水。我很喜欢喝水。Está bien, gustar, con gustar, está bien. Y por ejemplo, 你爱睡觉 te encanta dormir. 你爱睡觉 y en chino, lo quiero mucho, puedo decir, 你很爱睡觉。你很爱睡觉。Y por ejemplo, 他需要钱 necesita dinero. 他需要钱 si lo necesita mucho, puedo decir, 他很需要钱。他很需要钱。Ok, como lo que he dicho, no todos los verbos podemos agregar 很 right? Por ejemplo, 他吃东西 él come. Si quiere decir él come mucho, no decimos 他很吃东西 no. Es que en chino, él come mucho es él come mucho cosas, él come mucha comida, right? Entonces, la descripción, el verbo ponemos antes del sustantivo.
Ok, entonces esta frase es incorrecta. No decimos 他很吃东西。Ok, entonces ya sabemos 很 tiene dos significados. Uno es muy y el otro es mucho. ¿Cómo usamos muy? Como 很, sujeto más 很, más adjetivo. Y recuerda, siempre, siempre, siempre agregas 很 antes del adjetivo. Y cuando quieres decir te gusta mucho algo, entonces sujeto 很 verbo, objeto. Pero no todos los verbos podemos agregar esta palabra 很. Ok, entonces hoy hablamos de esta palabra 很. Si tienes cualquier pregunta, déjame un mensaje. Soy Benjamín. Esto es todo para hoy. Nos vemos en la lección 3.